Esta semana abordamos un interesante tema a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuánto aprendiste sobre la participación de la mujer dominicana en las luchas por sus derechos y soberanía? Recordemos este tema. Sean bienvenidos una vez más, estudiantes y familia. En esta ocasión, para realizar nuestra acostumbrada retroalimentación semanal, con el propósito de afianzar los temas que desarrollamos durante la semana en clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Reiteramos nuestra satisfacción por estar compartiendo con ustedes experiencias de aprendizajes a través de la pantalla. Espero que con la clase de hoy puedan reafirmar los conocimientos compartidos durante la semana y así, si se les escapó algo, pues magnífica oportunidad para puntualizar y afianzar aquellos aspectos que necesitan ser reforzados para una mejor comprensión. Les recuerdo que para mejor aprovechamiento de esta clase deben colocarse en un lugar donde estén cómodos y sin interrupciones y disponer de sus útiles escolares, tales como cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia dominicana y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. En la historia de nuestra humanidad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Por ejemplo, en las culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de recolección y el del hombre el encargado de la casa, mientras que en las sociedades más recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar. Pero hemos visto cómo los avances tecnológicos, las circunstancias, los cambios en las formas de pensamiento han operado en transformaciones sociales donde el rol de la mujer se contempla más activo socialmente y es corresponsable de los diferentes cambios dentro de la sociedad en que vive. Por eso, dedicamos una clase a reconocer la lucha de la mujer dominicana por la adquisición de sus derechos y la soberanía durante el siglo XIX hasta el siglo XX, que procederemos a recordar. Atentos. En la historia de República Dominicana se evidencia la gran valentía de muchas mujeres que han dedicado parte de su vida para lograr tener un mejor país. Algunas recordadas y otras olvidadas. A mediados del siglo XIX se destacaron un grupo llamadas las febreristas, mujeres que lucharon por la independencia nacional de República Dominicana. Pero es preciso resaltar que esta lucha también trajo consecuencias muy negativas por el derramamiento de sangre, como fue el cruel asesinato de María Trinidad Sánchez, mujer firme y consecuente que con sus principios formó parte del grupo de conspiradores que preparaba el derrocamiento del presidente Pedro Santana. Por eso, al ser delatada, fue encarcelada, sometida a un juicio por orden de Santana y se le condenó a la pena de muerte, al no delatar dónde se hallaban sus compañeros. Su fusilamiento tuvo lugar el 27 de febrero de 1845, exactamente a un año después de la fundación de la República Dominicana. Es considerado el primer crimen político dominicano. De sus últimas palabras se recuerda la frase: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. María Trinidad Sánchez
tuvo un final trágico, pero constituye un ejemplo de amor patriótico para todas las generaciones. Veamos ahora algunas mujeres que se destacaron en la lucha por la restauración de la independencia dominicana, 1863 a 1865. Antonia Batista, mujer santiaguera, cuya casa se convirtió en el punto de coordinación del movimiento restaurador, donde se congregaron los principales dirigentes políticos de la guerra restauradora. María Pérez, montaba a caballo y tomaba parte en tareas militares propiamente dichas. Encarnación Mota, cuando se proclamó la anexión en marzo de 1861, su padre enarboló la bandera española. Encarnación criticó al padre por este hecho de prestarse a oscurecer su reputación con un hecho que encadenaba a la patria. Figura en la Revolución Restauradora por su altivez y gallardía, con que protestó por el crimen de la anexión a España. Enerla Frías. Se distinguió por la solidaridad con que apoyó y cuidó a los patriotas que pasaban por su casa durante la restauración. Águeda Rodríguez de Salcedo. Se involucró en los movimientos conspirativos que culminaron con el levantamiento insurreccional del 16 de agosto de 1863. Esta mujer aportaba los bienes materiales que poseía para llevar municiones, armas, provisiones, mensajes e informaciones importantes. Rosalía Bastardo contribuyó al racionamiento de las tropas comandadas por su esposo en los días gloriosos de la restauración de la República. Josefa del Monte Pichardo es mencionada muy decorosamente al convertir sus versos en arma de lucha contra la anexión. La mujer dominicana aportó a las causas separatistas en diferentes momentos, pero entendió que había que hacer uso de la educación para que se operaran los cambios sociales permanentes y en esta labor se aliaron muchas dominicanas. Para 1881, Salomé Ureña, destacada discípula y colaboradora del maestro Eugenio María de Hostos, fundó el Instituto de Señoritas y el 17 de abril de 1887 recoge el fruto de su esfuerzo en la primera investidura de alumnas egresadas del Instituto de Señoritas, de las cuales expresó Hostos en la investidura: «Sois las primeras representantes de vuestro sexo que venís en vuestra patria a reclamar de la sociedad el derecho de serles útil fuera del hogar». Otras que continuaron con la labor de Salomé Ureña fueron Antera Mota de Reyes y su hermana Mercedes Mota, maestras destacadas a quienes les tocó la responsabilidad social de ser guías y orientadoras de conciencias civiles y patrióticas, asumiendo como suyas las ideas nacionalistas e internacionalistas en los momentos aciagos de la patria intervenida por los Estados Unidos en 1916. Otra mujer destacada en el ámbito educativo es Socorro del Rosario Sánchez. Conocía y expresaba las inquietudes feministas y postulaba por sus derechos a la educación. Entendía que la educación de la mujer era uno de los problemas más serios y con mayor emergencia que reclamaba atención. Muchas dominicanas que formaron parte de este instituto fueron importantes formadoras y se destacaron en movimientos nacionalistas en repudio a la ocupación estadounidense de 1916. Crearon movimientos feministas
y promovieron sus ideas, procurando un espacio más amplio en la sociedad. Entre estas podemos mencionar Amelia Francasi o Amelia Francisca Marchena Sánchez, Petronila Angélica Gómez, Ercilia Pepín, Celeste Woz y Gil, Josefina Padilla de Chams, Abigail Coascú, Trina de Moya de Vázquez. En otro periodo de la historia, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo de 1930 al 61, se destacaron también valiosas mujeres por conspirar contra la tiranía. Pero también en la organización del movimiento 14 de junio, fundado en 1959. Entre estas mujeres están Acela Morel, Emma Tavares Justo, Josefina Padilla, Brunilda Soñé, Carmen Natalia Martínez, María Mejía Ricard, las hermanas Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Mirabal Reyes, entre muchas otras. Los aportes de las mujeres dominicanas en la historia se registran de la siguiente manera, de acuerdo a la cronología histórica de Carmen Durán. Publicación de los primeros poemas, autoría de Salomé Ureña en 1874. Fundación de la Escuela Nacional de Mujeres, 1881. Primera investidura de maestras normales, 1887. Ley de divorcio, promulgada en 1897. Publicación del Ideario Feminista, en 1915. Organización de la Junta Patriótica de Damas, 1920. Fundación de la Revista Femenina, 1922. Fundación de la Acción Femenina Dominicana, 1931. Igualdad de Derechos Civiles, 1940. Formación de la Rama Femenina del Partido Dominicano, 1942. Igualdad de los Derechos Políticos, 1942. Hemos llegado al cierre de nuestra clase de hoy, en la que retroalimentamos los datos correspondientes a la clase especial por motivo al Día de la Mujer y destacamos los aportes de la mujer dominicana en diferentes ámbitos. Les animo a seguir aprendiendo y reconociendo los méritos de las mujeres en diferentes épocas, con el mapa conceptual que les asigné en la clase pasada. Estoy segura que están aprendiendo bastante sobre las mujeres dominicanas en la historia. Se despide su profesora Celestina Heredia. Hasta la próxima clase. Que el Señor Todopoderoso los guarde y proteja. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. ¿Cuáles temas desarrollamos durante esta semana? Acompáñame a retroalimentar lo trabajado. Hola, bienvenidos a nuestro resumen semanal de Química para quinto de secundaria. Su profesora Mirelis de Olio con ustedes para retomar los temas desarrollados en esta semana. Iniciemos. En esta semana trabajamos con la ley de Charles, que explica la relación entre las variables de temperatura y volumen a presión constante. Se hizo mención del científico que formuló dicha ley y cómo llegó a esos resultados. El químico, físico y aeronauta francés
Jacques Alexandre César Charles, nació el 12 de noviembre de 1746 en Bouilloncy, Francia. Su educación poco tuvo que ver con la ciencia, pero Charles se sintió atraído por experimentos científicos que realizaba Benjamin Franklin y comenzó a interesarse por la física experimental. Desarrolló su invento de elevar un globo con aire caliente y el 27 de agosto de 1783 el globo logró elevarse unos 900 metros y volar. También relacionamos la aplicación del descubrimiento de Charles con el turismo en nuestro país, realizando la siguiente actividad. Investiga acerca del uso de los globos aerostáticos en nuestro país y contesta: ¿cuáles funciones realizan los globos aerostáticos? Repito, ¿cuáles funciones realizan los globos aerostáticos? 2. ¿Cuáles ciudades de nuestro país ofrecen viajes en globos? Repito, ¿cuáles ciudades de nuestro país ofrecen viajes en globos? 3. ¿Cuál es la importancia de su uso para el turismo de nuestras ciudades? Repito, ¿cuál es la importancia de su uso para el turismo de nuestras ciudades? Luego, analizamos un gráfico que muestra la proporcionalidad entre la temperatura y el volumen cuando la presión es constante. Como se observa en la ilustración, la relación es directamente proporcional, lo cual quiere decir si una variable aumenta, la otra también. Proporcionalidad directa. Si la temperatura aumenta, el volumen también lo hará. Si la temperatura disminuye, el volumen también. Gráficamente se expresa así como puedes observar. Observa el gráfico y comprende lo que es una relación directamente proporcional. Por último, pero no menos importante, realizamos ejercicios aplicando la ley de Charles. La fórmula general para esta ley se expresa de la siguiente manera: cuando se consideran estados inicial y final del gas. Volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. O bien, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Acompáñame a realizar ejemplos con la ley de Charles. Tenemos la siguiente problemática. Un gas se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius, ocupando un volumen de 5 litros. Determine la temperatura final del gas cuando alcanza un volumen de 2.500 mililitros a presión constante. Busquemos nuestros datos. Primero que tengo, temperatura. La temperatura inicial es de temperatura inicial es igual a 20 grados Celsius, ocupando un volumen de 5 litros. Tengo el volumen 1 o volumen inicial igual a 5 litros. Determine la temperatura final. Vamos a determinar temperatura final del gas cuando alcanza un volumen de 2.500 mililitros. ¿Qué voy a buscar? Temperatura 2 o final. Y el volumen 2 va a ser de 2.500 mililitros. Bien, ya tengo los datos. ¿Y cuál es la ley de Charles? O la fórmula, mejor dicho. Me dice que
volumen 1 o volumen inicial por temperatura 2 o temperatura final va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Podemos continuar? Aún no. ¿Por qué? Para poder continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio, debemos convertir grados Celsius a Kelvin, porque en los gases la temperatura se mide en Kelvin. Y para esto sumamos 273, lo que es igual a 293 Kelvin. Bien, pero si observamos el volumen, vemos que está en diferentes unidades de medida y debemos convertir una a la otra. Por lo regular se convierte la menor a la mayor, pero queda a voluntad. Lo hacemos de la siguiente manera con factor unitario. ¿Lo recuerdas? Método de factor unitario. Y decimos que voy a convertir 2500 mililitros ¿a qué? A litros. Ya esa igualdad te la debes saber. Sabemos que 1 litro posee 1000 mililitros. Antes de continuar, ¿qué hacemos? Cancelamos la unidad mililitro, que está multiplicando, con mililitro, que está dividiendo. Y procedemos a hacer los cálculos matemáticos con nuestra calculadora científica que te pedí al principio. Multiplicamos 2500 por 1 dividido 1000. ¿Cuánto te dio? A mí, 2.5. 2.5 ¿qué? ¿Qué me queda? Litros. Y lo colocamos aquí. Bien, ya tenemos las mismas unidades de medida del volumen, litros y litros. Ahora procedemos a despejar la fórmula de ¿quién? ¿A quién estamos buscando? Temperatura 2. De la siguiente manera. Temperatura 2. O final. Va a ser igual a volumen 2 o volumen final por temperatura inicial. Porque aquí está dividiendo con la temperatura 2, pasa multiplicando. Dividido entre el volumen 1, que aquí está multiplicando. Sustituimos los datos. ¿Cuál es el valor del volumen 2? Tenemos que es de 2.5 litros. Como la fórmula me dice que multiplica con la temperatura 1, busco el valor de la temperatura 1, que es de 293 Kelvin. Dividido entre el volumen 1, que es de 5 litros.
Antes de continuar, cancelamos las unidades de medida iguales. En este caso, litro con litro. Procedemos a realizar los cálculos matemáticos. Y decimos 2.5 multiplicado por 293 dividido entre 5 es igual a... ¿Cuánto te dio? A mí me dice que la temperatura 2 va a ser igual a 146.5. 146.5 ¿qué? Kelvin. Y esa es la temperatura 2 que me pedía la problemática. Recuerda realizar las actividades propuestas durante la semana. La práctica te ayudará a construir un aprendizaje significativo. No te limites, que tú puedes. Hasta aquí nuestro resumen de la semana. Espero que haya sido de mucha utilidad. Será hasta nuestra próxima clase. Dios te bendiga en gran manera.